No estamos en el aire, ¿no? Creo que no. Están en línea, la gente está entrando. Pueden conversar entre vosotros y ya les avisamos para dar la bienvenida, para empezar. Venga, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Esa, yo aprovecho también para saludarte. Yo fui socia de DIRCON Galicia, lo que pasa que, bueno, el año pasado tuve un embarazo muy largo, digo lo de muy largo porque estuve 11 meses de baja y, sí, y entonces, pues con la pandemia y tal, pues dije, bueno, planteo la baja y lo retomo más adelante, o sea que también es algo que tengo pendiente. Ah, pues nada, ya hablamos. Ya hablaremos, sí. Mañana te llamo. Ya sí, aprovecho para saludarte ahora. Bueno, de hecho, Luisa, además de DIRCON, es escritora. ¿Ah, sí? Bueno, eso es una palabra muy grande, Reza, ¿eh? Bueno, acabo de publicar un libro porque, bueno, el año pasado, no, hace 2 años, tuve un bebé que falleció cuando estaba a punto de nacer, en la semana 37. Y bueno, pues todo ese aprendizaje del duelo pues lo transformé pues en una especie de ensayo sobre muerte perinatal, que es un tema que ahora también ha cobrado muchísima actualidad y bueno, acabó convertido en un libro que se titula Mi bebé estrella y que bueno, pues no está yendo bien porque sobre todo me doy cuenta que va bien porque cuando por desgracia una mujer pasa por lo que he tenido que pasar yo, pues me escriben y me dicen, oye, la matrona me ha recomendado tu libro. Yo creo que ya no hay mejor muestra de que mi mensaje está llegando cuando esto sucede. Entonces, bueno, llevo así como... Yo leí y es súper emocionante. A mí, bueno, aparte los conozco hace muchos años y fue muy emocionante. Tiene unos lagrimones, Luisa, que no veas. Bueno, pero yo creo que al final a mí lo que me gusta del libro es que conseguí convertir algo que la verdad que fue muy traumático para nosotros, pues en un recuerdo y en una vivencia y en una experiencia pues bonita. Aunque parezca así raro decirlo, yo creo que acabo convertido en eso. Y entonces, bueno, pues me siento, vamos, súper agradecida a la editorial que confió en el libro y ahí estamos. Otra cosilla que hago. Creo que estamos en directo. Vale. De todas formas, no sé si dar un par de minutillos, Luisa. Ya diriges tú. Tú mandas. Vale. Pues si queréis vamos empezando. Nos avisaba Bill, nos decía. Sí, Bill. ya me avisó. ¿Ya te aviso? Pues venga, Sí. todo tuyo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los que estáis conectados en este momento a Porvir, a estas jornadas sobre nuevas tendencias y el futuro de la comunicación. Hemos planteado un formato ágil, así que esperamos que así sea. Aunque antes de arrancar con las intervenciones de los ponentes que tenemos esta tarde, queremos agradecer a los organizadores que han hecho posible este encuentro, pues que servirá para analizar y debatir el futuro de la comunicación en un contexto tan adverso como ha sido el de la pandemia y los efectos de la COVID-19 para tantas empresas, instituciones y organizaciones. Así que toca empezar agradeciendo a DIRCON, al Clúster de la Comunicación de Galicia y al Círculo de Empresarios de Galicia que han hecho posible pues, que hoy podamos disfrutar, la verdad, que de este cartel de lujo. Sin más dilación, yo no quiero enrollarme porque es que hoy hay muchas cosas interesantes que debemos de escuchar. Le cedo la palabra a Tessa Díaz Fáez, que es la presidenta de DIRCON Galicia. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Por supuesto, a todo el equipo de DIRCON Galicia que ha hecho posible que comience esta serie de jornadas junto al clúster, José Luis Reza y, por supuesto, también al Círculo de Empresarios. Bueno, como comentaba Luisa, hoy inauguramos la primera jornada Porvir, que organizamos pues todas las entidades que formamos parte del clúster de comunicación de Galicia. Entre ellos, yo voy a hablar por DIRCON, yo represento a DIRCON Galicia, soy representante de DIRCON Galicia, como comentaba antes Luisa. ¿Y qué es DIRCON? Para los que no nos conocéis, pues somos la Asociación de Directivos de Comunicación de España, somos más de 10.000 profesionales, directores de comunicación y relaciones institucionales en muchos casos de toda España, distintas empresas, distintos organismos y tenemos distintas delegaciones. Hoy nos acompañará
como ponente principal Miguel Quesada, que es el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing de Gestamp. Y bueno, muy agradecidos a todos los demás participantes, socios de DIRCOM Galicia, a Pedro Tasente, director de Aporta Comunicación, a Luisa Rodríguez Arca, directora de Atrevia Galicia, y por supuesto también a Gabriela González, que es directora de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial de Begals Aeroski. Muchísimas gracias a todos. Nada, queremos intentar con estas jornadas ver y haceros ver, ¿no?, sobre todo a los empresarios y directores de empresas cuál es la nueva realidad y qué podemos aportar desde los distintos ámbitos de la comunicación y del marketing y todo lo que engloba ese sector. Sobre todo que podemos aportar en posicionamiento de las empresas, en reputación y todo desde la comunicación. Y como decía Darwin, no sobreviven los más fuertes, sino los que mejor saben adaptarse. Entonces, vamos a ello. Muchísimas gracias y nada, gracias, Luisa. Gracias, Tessa. Pues a continuación, José Luis Reza, presidente del clúster de la comunicación de Galicia, también nos va a dedicar unas breves palabras para empezar. Pero muy breves porque, como decíais antes, aquí lo importante es escuchar a los que nos acompañan hoy y aprender de ellos, ¿no? De esto precisamente de los que se trata. Como bien decía Tessa, cuando creamos el clúster, una de las cosas que teníamos, uno de los objetivos por los que creamos este nuevo clúster, precisamente es de difundir y hacer llegar a las instituciones y a los empresarios e incluso a los políticos el valor y la riqueza que genera toda nuestra cadena de valor, ¿no? Teníamos ya sabéis que hacemos muchísimas actividades desde el clúster de la comunicación y teníamos una deuda pendiente precisamente con uno de los sectores que nos da nombre, que es la comunicación y desde luego que teníamos muchas ganas de realizar unas jornadas como esta para conocer lo que está por vir, ¿no? De ahí viene un poco el naming y vamos a aprender muchísimo seguro. Reiterarle el agradecimiento, por supuesto, a Círculo Empresarios por servirnos de anfitrión, a DIRCOM Galicia y a la gente de Clúster por descontado, y a esos colaboradores que desde la sombra pues, aportan su granito de arena, como se aporta Atrevia, Vegalsa, la agencia Wise, Agencia Las Dos y, por supuesto, a ti, Luisa, por atender a nuestra llamada y, por supuesto, prestarte voluntaria a llevar a buen terreno esta jornada entre compañeros, porque al final es una jornada entre compañeros y te lo agradecemos. Yo me callo, aquí lo importante es que empiece a hablar quien sabe de esto y los demás pues nos toca aprender y preguntar mucho. Vale, pues muchas gracias. Adelante, un saludo. Pues si os parece comenzamos con el panel de ponencias y bueno, antes me gustaría recordar que tenéis a vuestra disposición una pestaña en la que nos podéis plantear preguntas además del chat. Entonces estaré pendiente para que después de cada ponencia, por lo menos en estas 3 primeras, podamos lanzarles una pregunta. Pues empezamos. La primera de las ponencias se desarrollará bajo el título El papel de la sostenibilidad en la comunicación y correrá a cargo de Pedro Tasende, director de Aporta Comunicación, que nos plantea un dilema. ¿Cómo ha evolucionado la presencia de la sostenibilidad en los medios y qué importancia tiene en la comunicación de las organizaciones? Esta y otras cuestiones serán abordadas en su intervención que estamos deseando escuchar. Adelante, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luisa, Reza, Tessa. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla. Creo que sí, que no será mucho problema. Lo intentamos. Por aquí estamos ya todos. Y creo que estamos... estáis viendo, ¿verdad?, nuestra presentación. Bueno, yo antes de nada quiero dar las gracias, por supuesto, a DIRCOM, al clúster de la comunicación, al Círculo de Empresarios de Galicia y a todos los que hacen posible esta iniciativa. Como lo nuestro es la comunicación y la actualidad, resulta especialmente apropiado hablar de sostenibilidad en este foro el mismo día en el que España aprueba la primera ley de su historia para combatir el cambio climático, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que hoy ha recibido luz verde. Ahora el reto es llevar el barco a las 0 emisiones en 2050. Vamos a iniciar nuestro pequeño paseo por la sostenibilidad y la comunicación hablando de la presencia de los aspectos ambientales en los medios.
Eso de la naturaleza, la preocupación por el entorno y el desarrollo sostenible en los medios es en cierta medida reciente. No hace mucho, las pocas referencias que encontrábamos en los medios tenían como raíz lo insólito o lo catastrófico. Recuerdo algún medio gallego que publicaba en sus páginas la foto de un tallo, de una berza que era tan alta como su dueño, una patata que pesaba más de 3 kilos o un ternero que tenía 2 cabezas. Bueno, esto sigue llamando la atención. Echemos un ojo a las redes sociales y nos encontraremos con casos. O, por cierto, recordemos la visita de las orcas a las costas gallegas que jugaban con el timón de los veleros, que ya tenían bastante con doblar el cabo Fisterra o el cabo Vilán. ¿O qué me decís de las velutinas, esa especie invasora a la que todos le hemos tenido miedo? Si hablamos de ciencia, la cosa no sale mejor parada. Antes de esta pandemia escuchaba con preocupación que un grupo de jóvenes hablaban de que El Hormiguero era un programa de difusión científica, Dios mío, refiriéndose, bueno, pues a los experimentos que Marrón organiza en el plató del programa de Pablo en Motos. Menos mal que siempre nos quedará órbita laica en la 2 o en radio, pues el programa Tirando para casa, Efervescencia en la radio galega, pero qué importante es la comunicación científica en nuestros días, ¿verdad? Para esto, un botón de muestra, ¿no? Las vacunas, el COVID-19, la medicina, la biotecnología. Otro de los argumentos para los que los medios se fijen en la sostenibilidad son las catástrofes. Hablar de Aznalcóllar, de Fukushima, Chernóbil, Exxon Valdez, qué decir de la tragedia del Prestige. Pero parece que el tiempo llega a nublar la memoria y toda esa información pasa a un rincón olvidado de nuestro disco duro. Pero en los últimos años empezamos a identificar la sostenibilidad en los medios de comunicación de otra forma. Empezamos a hablar de los vehículos eléctricos, de la biomasa, de la energía eólica, de la huella de carbono. Empezaremos también a hablar a partir de ahora de esa ley de cambio climático. Las empresas empiezan a insertar mensajes ambientales en su discurso corporativo. Aumenta la preocupación por la presencia de plástico en el medio natural. Llegamos incluso a hablar del hidrógeno verde como fuente de energía y hasta acuñamos términos que forman parte de nuestra mochila diaria. ¿A quién no le suenan conceptos como descarbonización, huella ecológica, economía circular, cambio climático, transición ecológica? Los medios y la sostenibilidad parecen haber hecho las paces y vemos un aumento de la presencia de informaciones sobre el gran reto que afronta la humanidad, la sostenibilidad del planeta. La información meteorológica, por cierto, de algunos canales supera ya la crónica de la previsión del tiempo y nos aporta datos sobre el origen de ciclogénesis explosivas, las causas de las olas de calor, la formación de olas gigantes. Quiero acordarme ahora del trabajo de profesionales como el amigo Martín Barreiro en Televisión Española o las magníficas crónicas desde la Antártida de Xavier Fonseca en La Voz de Galicia. Vemos información de medio ambiente en las páginas de economía también, en las de política, en las de la sección local, en sociedad, incluso en suplementos o programas específicos. Esto antes no pasaba. En las redes sociales ocurre lo mismo, en la prensa vertical, en los anuncios de la tele, la publicidad, ¿verdad? Cada vez vemos más mensajes de medio ambiente. ¿De qué os hablo? De la transversalidad del medio ambiente que por fin ha llegado a los medios. Raro es el día que no vemos informaciones relativas a los fondos del Green Deal europeo, de los Next Generation, o lo que esta semana está de actualidad, la prohibición de circular a más de 30 kilómetros por hora en calles de nuestras ciudades. Y os aseguro que esto es una pequeña muestra de lo que está por venir, porque la lucha contra el cambio climático y la necesidad de transformar nuestro modelo actual de producción y consumo nos lleva a una mayor presencia de la sostenibilidad en nuestro día a día. Siguiendo con todo esto, ¿qué pasa con las personas? Las estadísticas revelan que el 45% de la población mundial está formada por los millennials y la generación Z. Este grupo social entiende que el cuidado del planeta es un objetivo prioritario en la humanidad y ser sostenible es la forma de relacionarse con nuestro mundo. En España, según el estudio de Españoles ante el Cambio Climático que publicó en 2019 el Real Instituto Elcano, consideramos que los responsables del cambio climático son, por este orden, las empresas, el gobierno, terceros países y también los ciudadanos de forma individual. Ecodes y Ecologistas en Acción, en un reciente estudio, revelaban que el 88% de los ciudadanos españoles reclamamos más zonas verdes en nuestras ciudades. El 75% queremos mejoras y promoción en el transporte público.
Y el 64% considera que después de 2030 solo debería estar permitida la circulación a vehículos libres de emisiones en todas las ciudades europeas. Como la cosa va de datos y de argumentos, una encuesta que realizamos en Aporta Comunicación sobre la percepción de la economía circular en las empresas gallegas antes de la pandemia, el 94% de nuestro sector productivo considera que el cambio climático es una realidad que afecta a Galicia y cerca del 75% de los consultados ven en la economía circular un modelo que deberíamos potenciar en nuestra comunidad. Lo que es cierto, especialmente en tiempos de pandemia, de la que todavía no nos hemos librado, el aumento del interés por la sostenibilidad, a falta de estudios actualizados, parece haber calado en la sociedad. Desde instituciones como la Unión Europea se han tomado el acuerdo histórico de basar la recuperación económica en una transición decidida hacia la sostenibilidad y, con el esfuerzo de todos, llevar las cotas más altas el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La vieja Europa quiere ser el líder ambiental que revolucione el mundo. En las empresas, las instituciones y especialmente los ciudadanos debemos convertirnos en agentes del cambio. Quiero recordar unas declaraciones de Frans Timmermans, él es el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. En mayo de 2020 dijo: podemos repetir lo que hicimos antes y desperdiciar dinero en la vieja economía, o podemos ser inteligentes y combinarlo con la necesidad de pasar a una economía verde. Bien, y a todo esto, ¿qué pasa con esto de la sostenibilidad? ¿Hasta dónde llegará? ¿Es una tendencia? ¿Es una moda? ¿Qué pasará en el año 2030? ¿Llegará a condicionar la firma de hipotecas? Seguro. ¿La compra de coche? También. ¿Ropa? ¿Envases? ¿Cuánto nos costará comprar un chuletón? ¿Tendremos derechos ambientales los consumidores? Estamos en un camino de la sostenibilidad que se inicia y se avecinan nuevas oportunidades de crecimiento. Los consumidores con poder de decisión de aquí a unos años están más preparados y sensibilizados con la transformación ecológica. Existe un talento y conocimiento emergente de universitarios y futuros profesionales que se están formando para dar una solución al problema ambiental al que hemos llegado. En energía, necesitamos trabajar en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías. Industria turística mundial, somos un líder en industria turística y es necesario avanzar hacia infraestructuras comprometidas con el medio ambiente y la sostenibilidad. En la economía ha llegado el momento de girar hacia unas finanzas verdes con entidades bancarias que financian proyectos alineados con el desarrollo sostenible y esa transformación ecológica. Y el sector financiero lo sabe, se ha dado cuenta y ya todos hablan de las finanzas sostenibles y comienzan a rendir cuentas a sus accionistas en esta materia. Y debemos estar atentos también al mundo de la construcción. Las viviendas son el responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. La Unión Europea lo sabe, se ha dado cuenta de ello y va a destinar fondos para que podamos regenerar nuestros edificios, el transporte público, la movilidad eléctrica, la economía circular en la industria, también la minería, las materias primas. Necesitamos minerales para dotar de infraestructuras a la industria sostenible. La demanda de litio se multiplicará por 32, el grafito por 25, el cobalto por 21, el níquel por 19, el cobre, ni os cuento. De todos estos materiales vamos a necesitar muchas cantidades para hacer las baterías de esos vehículos eléctricos que hoy nos presentan las marcas. El comercio no debe de quedarse atrás, la diferencia en un buen desempeño es la apuesta por lo local y el consumidor también cambia y quiere invertir en lo cercano. Y nuestros sectores primarios, pesca, agricultura, forestal, también deben de tomar parte en este cambio, mejorando la gestión de los recursos, la calidad, consolidando la trazabilidad de procesos y la custodia de la integridad del medio, potenciando el origen. Recordad aquello de kilómetro cero. Hablo solo de una parte de lo que va a ser la revolución ambiental, la transformación sostenible a la que se sumaría también una transformación digital. La comunicación debe acompañar con los 5 sentidos este camino hacia los ODS y la evolución de nuestra civilización en la dirección correcta. Pero todo esto hay que contarlo y debemos ser responsables y plantarle cara a las medias verdades. Y os voy a hablar ahora del greenwashing. Entiendo que habéis escuchado alguna vez acerca de ello y existe una peligrosa tendencia de no pocas marcas a decir más de lo que hacen en materia ambiental, atribuyendo valores ambientales positivos o valores absolutos a los que todavía pues, no llegan, no cumplen. Es un lavado de imagen que juega sucio con el planeta.
El greenwashing ante las marcas conscientes pues es un problema al que tenemos que decir tolerancia cero. Las marcas se suman al discurso, pero no a las acciones, lo que se convierte en un fraude para el consumidor y en general a todos los grupos de interés. Podemos hablar del Dieselgate, recordáis, del grupo Volkswagen, un caso claro de greenwashing, pero no hace falta salir de Galicia para ver alguna de estas prácticas que lamentablemente vemos muy de vez en cuando. Esto nos recuerda el exceso de envases, la imposibilidad de reparar aparatos o la obsolescencia programada que ya todos hemos sufrido alguna vez. Para combatirlo, debemos trabajar con transparencia, con valor añadido. Aquí no vale ser verde por una cuestión estética. Hay que añadir valor a nuestra propuesta y trasladarlo a un discurso corporativo claro. Hablo de innovación, de responsabilidad, de medir y reportar nuestra evolución. El greenwashing es uno de los elementos presentes en el mapa de riesgos de la comunicación ambiental. Este mapa, nos encontramos con agentes externos que pueden provocar situaciones no deseadas o complejas. No perdamos de vista las fake news, los haters, el absurdo de los negacionistas, los terraplanistas y muchas más cosas que terminan en istas que ahora no voy a contar. Ese mapa de riesgos también tiene que contemplar cosas que pueden suceder, una mala práctica, un vertido, un problema de falta de transparencia, la infotoxicación que llega a distorsionar el papel de las empresas, la saturación informativa. A veces estar callado también, la falta de información, no comunicar absolutamente nada nos vuelve débiles en el campo de la sostenibilidad y con una correcta gestión estratégica de la comunicación ambiental estas cosas no pasan. Las compañías, organizaciones, marcas, entidades deben saber que la comunicación ambiental comienza en casa y sin duda la comunicación interna es la clave en cualquier estrategia. En el caso del aspecto medioambiental tan sensible y con una implicación social tan grande, conseguir que todo el equipo y toda la cadena de suministro se convierta en un baluarte de la sostenibilidad nos permitirá ser más fuertes y apuntalar nuestra reputación y, por favor, más acciones de sensibilización interna para nuestras compañías. Debemos generar, con el apoyo de la comunicación, una cultura de empresa preparada para lo que viene. Bien, vamos terminando en este recorrido y es que ha llegado el momento de gritar hasta quedar roncos que no existen excusas que estamos escuchando. Cantinelas como que la sociedad es la culpable, los políticos no son capaces de gestionar, que hay países que no se toman la sostenibilidad en serio, es que estamos en manos de grupos de inversión, bla, bla, bla. Se acabó el pedir el libro de reclamaciones. Ha llegado el momento de actuar. Por eso nacen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcando unos parámetros en los que poder medir la evolución y el cumplimiento de los pasos necesarios para llegar a sellar una convivencia justa y solidaria con el planeta. Ese es el camino para convertir un intangible en un aspecto tangible, medible, notable. Nuestra acción medioambiental se traslada a la reputación, al ahorro energético, a la reducción de costes, a la captación de nuevo negocio, a generar empleo y a retener talento o a ser innovadores. Se trata de ser, no de parecer. En las pelis del oeste, los buenos nunca disparan por la espalda, aunque sea los villanos. La comunicación responsable se basa en la transparencia y en humanizar a las empresas e instituciones. No pueden ser datos fríos. También hay acciones y consecuencias y debemos formar parte de esa solución. No quiero acabar con un mensaje apocalíptico. Tenemos motivos para trabajar con ansia. En Galicia contamos con empresas responsables a nivel local y global. Compartir su valor y esfuerzo es una práctica necesaria que ayuda a que el mercado evolucione hacia esa economía verde de la que os hablo. Traslademos a la sociedad los avances y soluciones. Hablemos de progreso. Debemos encontrarnos todos en el camino de la sostenibilidad y no dejar a nadie atrás. Tenemos un negocio muy potente en nuestras manos. Dejarle un planeta mejor a nuestros hijos. Los valores cuentan mucho y son los que hacen diferentes a las empresas y organizaciones. Los valores son personas. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Ha sido súper interesante y yo me quedo con una frase que has dicho, que al final debemos convertirnos en agentes de ese cambio y con respecto a eso también te quería preguntar, ¿realmente llegaremos a un calado de transformación ambiental a través de la comunicación? Y te lo pregunto aprovechando que no solo los colegas del sector están participando hoy en esta jornada, sino que también lo están haciendo muchos empresarios. ¿Qué reto en este sentido tienen por delante las empresas?
El reto principal es el de afrontar una transformación que es ecológica, digital, sostenible, y que tenemos que aprovechar todas las armas que tenemos a nuestro alcance para poder encaminar ese reto. Europa se pone en nivel muy alto. Tenemos que en el año 2030 rendir unas cuentas con el medio ambiente, pues reducir las emisiones no a un 40%, a un 55%, y hay que trabajar muy duro. Y en el año 2050 tenemos que llegar a 0 emisiones. Yo creo que no tenemos tiempo ni para coger impulso. Hay que ponerse a andar. Y la comunicación lo que puede hacer es fortalecer las organizaciones, porque de nada sirve que el CEO de una empresa esté hablando de medio ambiente, de su compromiso social, de que si finanzas sostenibles, X, si todo su equipo no lo sabe. Todos tenemos una misión y esa misión tiene que ser compartida, la del medio ambiente. Y en trasladar esas misiones, en hacer de fluido que permita conectar nudos y nodos, la herramienta es la comunicación. Los profesionales de la comunicación que, por fortuna, aquí en Galicia, además, hay profesionales excelentes, con ganas de hacer grandes cosas y experiencia no solo a nivel gallego, sino a nivel internacional. Y si no, si tienen dudas, pues lo sabéis muy bien, en DIRCOM encontráis a muy buenos compañeros de los que tengo el gusto además de compartir con ellos mucho tiempo y, bueno, más tiempo que me gustaría compartir, evidentemente. Pero la comunicación es un arma muy potente para potenciar la sostenibilidad. Pues gracias, Pedro. Habría muchas cosas que te querría preguntar, pero tenemos que seguir, que el tiempo apremia. Desde luego, por aquí me quedo. A ver si al final nos queda tiempo. A continuación damos la palabra a Luisa Rodríguez Arga, que es la directora de Atrevia Galicia, que hablará sobre las marcas tras la crisis, cuando los intangibles se volvieron más tangibles. Sin duda, un título sugerente que nos hará reflexionar sobre cómo la comunicación ha transformado también esa relación entre las marcas y los consumidores. Ante todo, gracias, Luisa, por participar y te cedo la palabra. Bueno, gracias a ti y bueno, gracias a DIRCOM, al clúster y al círculo, nos vamos a repetir mucho por organizar este encuentro, que además es un encuentro muy interesante porque es un encuentro heterogéneo, es decir, a veces hacemos estos foros para nosotros mismos y no nos da la oportunidad de compartir con otros visiones, ¿no? Y es desde ahí, desde donde propuse el título. Os voy a ser sincera, cuando me llamaron, voy a ir poniendo la presentación y me confirmáis que lo veis, que entiendo que sí. Cuando me llamaron, venía de tener una discusión o un intercambio de opiniones con un equipo de una empresa con la que colaboramos acerca sobre si los intangibles eran o no significativos en la gestión del marketing y de la comunicación, ¿no? Me decían, bueno, a mí háblame de tangibles, no de intangibles. Intangibles no me interesan nada, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde planteo el título, que ya os digo que viene de esa conversación, ¿no? ¿Y por qué a veces tenemos esa visión desde otros ámbitos que no son específicamente de la comunicación de lo que son los intangibles? Porque tenemos una visión de que lo tangible es aquello que aporta al negocio, aquello que da dinero, aquello que nos ayuda a crecer y a conseguir los objetivos corporativos, y lo intangible es todo aquello que pone bonito a la compañía, ¿no? que es simplemente imagen que nos pinta, ¿no? Y esto es radicalmente falso, pero no es falso porque lo digamos los de comunicación o los de marketing, es falso porque no lo dice así la teoría económica y contable, ¿no? Los intangibles forman parte de la contabilidad o deben formar parte de la contabilidad de una compañía, ¿no? Y existen modelos y fórmulas contables para medirlos. Otra cosa es que los estemos aplicando, pero existir existen, ¿no? Y además, porque hoy por hoy los intangibles pesan más que nunca en algo tan prosaico, por decirlo de alguna manera, como la cotización de las compañías, ¿no? Y de nuevo nos vamos a estudios remitidos del año pasado, por ejemplo de Brand Finance Gift, que habla que el valor intangible global de las compañías a nivel mundial se ha situado en máximos históricos. Estamos hablando de 65,7 billones de dólares, billones con B, que es una barbaridad, ¿no? No todas las empresas consiguen aflorar esta intangibilidad para que le sume de alguna manera contable en la marca, ¿no? Y desde ahí hay un trabajo que hacer, pero todas las empresas consultadas y los CEOs consultados
asumen que es necesario gestionarlos en una gran mayoría, ¿no? Y que tienen que crecer ahí. ¿Y por qué? Por lo que estamos diciendo, porque si en la izquierda os pongo en esa valoración de la intangibilidad de las marcas, cuáles son las empresas con mejor valoración, y si veis coincide prácticamente la foto exactamente con las de mayor cotización bursátil, es decir, pensar desde el marketing y la comunicación que el intangible no me interesa gestionarlo, creo que a todas luces puede llevarnos a un error, ¿no? Como antes también comentaba Pedro, ¿no? Y algunos indicadores de estos intangibles que se tangibilizan de alguna manera, ¿no? Hablando de greenwashing que hablaba Pedro, por cierto, Pedro, qué lujo siempre escucharte, ¿no? Pues esto del greenwashing, ¿de qué va? Pues la Comisión Europea, que lo ha medido recientemente en un informe, ha hablado del 42% de las webs que ha rastreado tienen casos de greenwashing claros, ¿no? Esto no se trata de, como dice Pedro, de simplemente un tema de imagen, sino se trata de comportamientos corporativos que deben traducirse en algo en reconocimiento de tus stakeholders. De eso va la reputación y de eso va a hacer las cosas bien desde el punto de vista de la comunicación estratégica, ¿no? Y también esto es un indicador más de esta intangibilidad tangible. Pues bueno, si nos fijamos en el último estudio de AON, Instituto Ponemon, pues habla de que el 84% del valor de las compañías de Standard & Poor's se procede de sus intangibles, ¿no? No solo eso, sino que los inversores profesionales hablan de que el 95% de esos valores intangibles son necesarios para hacerte una idea de la fortaleza futura del modelo de negocio de las compañías, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de dinero. Lo mismo con la transparencia, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque lo importante yo creo que viene después, tanto escuchar a Gabriela como a Miguel. En cuanto, ¿en qué punto estamos? Vale, bien, está claro que los intangibles los tenemos que gestionar, pero desde el punto de vista de opinión pública, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con dificultades para hacerlo de manera clara, ¿no? Eso que decía Pedro de las fake news se está combinando con diferentes estados de opinión o corrientes que nos están influyendo a la hora de gestionar esa comunicación o más bien esa reputación y ese posicionamiento corporativo, ¿no? Se suma un estadio social de cambio de ciclo indudable que se ha acelerado por el momento por lo que estamos viviendo ahora y cómo salgamos de la pandemia. Se suban conceptos como esto que estamos hablando, que os sonará de la teoría de la cancelación o la censura selectiva, todo lo que tiene que ver con la aceleración, la necesidad de contestar rápido porque si no de repente el suflé no sube y no somos capaces de bajarlo, las burbujas de opinión, el no salir del espacio que de alguna manera reafirma lo que ya opinas y que nos hace pensar a veces como opinión pública o como ciudadanos que estamos más informados que nunca, cuando a veces es lo contrario porque no salimos de esa burbuja de opinión. Un Estado que se habla democracia, donde las emociones cuentan más que los criterios racionales, y eso linka mucho también con lo que explicaba Pedro, ¿no? Como tenemos que hablar de esto también con argumentos racionales y lo difícil que es, y esta sociedad que está claro que estamos en un espacio de posverdad, ¿no? Y bueno, ¿qué nos llega? Pues un cambio de modelo, claro, ¿no? De todas las crisis ha habido un cambio de modelo, veremos, y no me quiero adelantar, pero seguramente que de esto hablará más Miguel, y también de cómo activar pues esos 5 tips que él va a hablar desde el punto de vista de comunicación en el escenario pospandémico, pero bueno, está claro que va a haber un cambio de modelo que nos va a afectar, ¿no? Y ya nos está afectando, si nos fijamos en cómo se valoran los riesgos desde el punto de vista de los CEOs, cómo se valoraban en 2020 y cómo se valoran en 2021, hay cambios muy significativos. El primero, lógicamente, es la pandemia. Como sabéis, durante los últimos meses se ha escrito mucho cómo la pandemia y el tema sanitario no estaba en los listados de riesgos que se hacen de forma anual, ¿no? Bueno, en 2021 sí ocupa ese primer puesto, pero veis que hay otros aspectos muy importantes y que tienen que ver mucho con la gestión también de intangibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el populismo, el cambio climático, la desinformación, la inestabilidad social o los cambios de hábito del consumidor. Todo esto nos está afectando como compañías y tenemos que aprender a gestionarlo, ¿no?
Y es verdad que la COVID sí ha traído algo, también ha traído una oportunidad para que las compañías afloren como un agente de solución, no como que se coloquen en esta parte que puede ser la solución o el problema, que estés del lado de la solución, ¿no? Y algunas compañías lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, con un compromiso ético muy profundo, no solo incluso aquí en España, incluso en Galicia hay empresas que realmente es admirable cómo lo están haciendo. Y estamos en un cambio de modelo como hablábamos, porque que es profundo y que no tiene que ver, en donde la reputación es un elemento más, pero que es algo mucho más amplio, porque como entendíamos, cómo establecernos en el mercado y aquí os traigo el modelo de Porter que conoceréis, se está evolucionando, porque cómo hoy las empresas se tienen que mover en el mercado, tienen que atender solo a su concepto de agente económico, a su papel como agente económico, no, se les está demandando además ser un ser social y un ser político. Por eso está habiendo esos movimientos también relacionados en respuesta a todos estos cambios que se están produciendo a nivel social y a nivel económico. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el Financial Times, es que lo dice Fortune a través de la firma que os sonará, de la Business Roundtable, que firmó la declaración del propósito en agosto de 2019, o lo ha dicho el foro, alguien tan poco sospechoso como el foro de Davos, ¿no? Con la firma de ese manifiesto de Davos, el famoso manifiesto de Davos, ¿no? Y nos trae un cambio de modelo en la gestión de las compañías y en la gestión derivada de la reputación, ¿no? Que es este modelo de la creación de valor que hasta ahora se hacía o hasta recientemente se hacía de generar valor exclusivamente para tus accionistas o para tus shareholders, a este modelo de la necesidad de generar valor para todos tus stakeholders, y por eso se hace más complejo, ¿no? Y por eso esa firma del propósito, que la palabra, como sabéis, aquí en comunicación y en marketing, cada cierto tiempo se acuña una palabra, pero esta palabra no es de comunicación y de marketing, esta palabra está en la capa de consejero o consejera delegada de presidencia de compañías, ¿no? Esto que tiene que ver con el propósito, ¿no? ¿Y este propósito de dónde viene? La necesidad de trabajar sobre el propósito de la compañía. La necesidad de trabajar el propósito de la compañía viene de que, bueno, las nuevas posiciones de los fondos de inversión a largo plazo lo que apuestan es por compañías que tengan una reputación sólida y un negocio que pueda mantenerse en el tiempo. Porque en este entorno donde muy volátil, que se denomina VUCA, a muchas empresas les cuesta aflorar ese valor, con lo cual necesitan trabajar otras palancas, ¿no? Una preocupación global por la pérdida de reputación en la sociedad. La sociedad, tenemos esta oportunidad en el tiempo de la pandemia de estar de la parte de las compañías, de la parte de la solución, pero durante mucho tiempo nos han situado en la parte del problema, ¿no? Y después, lógicamente, también un cambio generacional que nos afecta de manera transversal a las compañías y que también toca a la capa directiva, con unas sensibilidades diferentes, ¿no? Yo no traigo solo estos tips porque los va a dar Miguel sobre cómo gestionarlo, pero bueno, aquí una foto de la importancia de la reputación y estos dos pilares con los que nos tenemos que quedar, ¿no? Que es clave en un entorno actual, que esto de la intangibilidad no me interesa, no sirve a día de hoy, que es necesario gestionarla y que la reputación se basa en el comportamiento corporativo de las compañías, que tiene este pilar, y por otra parte el reconocimiento de los stakeholders. No me vale estar trabajando solo el reconocimiento de los stakeholders, el comportamiento corporativo no lo soporta, como decía Pedro, y no me vale al revés tampoco, es decir, tener un comportamiento corporativo estupendo y no estar trabajando ese reconocimiento de los stakeholders. ¿Qué debemos seguir haciendo en las compañías? Pues desde el punto de vista de comunicación y de marketing, pues bueno, lo que veníamos haciendo de manera más o menos sofisticada, ¿no? Pues a partir de estrategias de comunicación, efectivamente pensar en conceptos creativos y pensar en cómo podremos impactar activando las diferentes palancas. Eso está bien, pero lo debemos acompañar y debemos incorporar nuevas cosas. Tenemos que incorporar como un aspecto a gestionar de ese intangible tangible, todo lo que tiene que ver con reputación y sostenibilidad. Tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con vigilancia de entorno y análisis de riesgos y cómo afrontarlos en un entorno que claramente es cambiante. Lo que decía Pedro de manera muy certera, de que es necesario alinear para hacer cualquier cambio en la organización o en la corporación,
que no vale solo que esté el CEO concienciado, que necesitamos que la gente de todo el equipo lo comparta y esté alineada, y una parte fundamental de vigilancia, de tracking de todo lo que tiene que ver y lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? La medición es importante, sí, pero la medición para algo. Yo siempre digo una frase que cuando empecé a trabajar hace muchos años, trabajé en el Grupo Santillana, y un director de marketing de una unidad de negocio que era matemático me decía siempre, y venía de ahí, hacía marketing estratégico basado en datos, y me decía, bueno, no te fíes de las mediciones porque muchas veces primero disparamos y después pintamos la diana, ¿no? Cuidado con las mediciones, es decir, las mediciones tienen que estar alineadas con lo que realmente queremos trabajar, y tienen que ser honestas también, ¿eh? Y nada más, yo creo que esto es todo, creo que he intentado cumplir el tiempo, no sé si lo he conseguido. Perfectamente, además. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hace poco leía una intervención tuya en otro foro que decías algo así como que todo lo que hagamos como compañía será como nos vean después de que todo esto pase. Y lo de que todo esto pase es una frase como muy manida que lo podemos extrapolar a muchos sectores, pero en el nuestro, ¿qué va a pasar, ¿no? A partir de ahora? ¿Cómo crees que lo has ido desarrollando en tu ponencia, pero cómo crees o qué es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la comunicación y el marketing para que las empresas actúen de manera estratégica a partir de ahora, ¿no? En este contexto ya en el que nos encontramos? Bueno, lo primero que tienen, por eso también he intentado hacer una ponencia que a lo mejor no es tan interesante para la gente que viene de comunicación porque se lo sabe, sino pensando más en una labor algo didáctica de cara a personas que no puedan estar tanto en el ámbito de la comunicación. Lo primero es que las empresas tienen que entender que la comunicación es una parte estratégica, la comunicación y el marketing es una capa estratégica de la compañía, que no es un elemento de maquillaje de las acciones de la compañía, es un agente de cambio dentro de la compañía, ¿no? Y no es que la comunicación esté para comunicar el cambio, la comunicación debe ser una palanca de cambio interna. Y desde ese punto de vista, la comunicación ya cambia dentro de lo que son las propias compañías y nos cambia a nosotros como profesionales, porque dejamos de pensar simplemente en contar lo que hacemos, sino pasamos a definir lo que hay que hacer. Es decir, ese es un cambio importante, ¿no? Y es un cambio también que tiene que ir de la mano de pensar que somos unos, digamos, ejecutores, a ser unas personas que tienen que ayudar a pensar cómo las compañías pueden afrontar los retos de futuro y cómo pueden prepararse para esos riesgos derivados de este entorno que nos viene y en el que ya estamos, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, habría muchas más también, pero tenemos que continuar, si os parece. Bueno, pues también ha hablado de la comunicación responsable, la verdad que tanto Pedro como Luisa, y es momento, ¿no?, de hablar de ella y cómo esta ha calado en la estrategia de las organizaciones. Y este es el tema que va a desarrollar Gabriela González, que es directora de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial en Venganza Eroski, ya que al final la RSC es el sello un poco de la casa de esta gran compañía gallega. Buenas tardes, Gabriela, pues es tu turno. Buenas tardes, Luisa. Bueno, pues nada, agradecer, por supuesto, me sumo a mis compañeros, tanto a DIRCOM como al clúster, como al Círculo de Empresarios, pues el que nos hayan tenido en cuenta y la oportunidad de poder pues contar humildemente un poco la experiencia que hemos vivido nosotros desde que comenzó esta crisis sanitaria y un poco, bueno, pues si puede valer de ejemplo algunas de las acciones que hemos puesto en marcha. Voy a compartir pantalla y pongo la presentación. Vale. Está aquí. ¿Se ve? Se ve. Vale, la voy a poner así en formato perfecto. Bien, bueno, pues en primer lugar, y como decía Luisa, es verdad que nosotros tenemos un departamento propio de responsabilidad social corporativa desde hace algunos años, o empresarial, pero al final, y creo que lo dijo Pedro en su presentación, que por cierto, también quería recalcar un momento y rápidamente el comentario que hizo Luisa. Luisa, quiero decirte que tan importante es mi presentación como la vuestra, porque al final lo que se ve es que necesitamos
todo lo que habéis contado las empresas para también saber tener guía y saber precisamente dejar guiarnos por los profesionales ante situaciones como esta y otras muchas, de todo lo que tenemos que hacer en comunicación. Así que aportaron muchísimo las presentaciones y tenemos que estar siempre rodeados de profesionales que nos ayuden, ¿no? En este sentido. Y a partir de aquí, bueno, pues lo que comentaba Pedro, evidentemente la responsabilidad social para nosotros al final es la transmisión de los valores, ¿no? Que tenemos en la empresa, y sí que es verdad que ha habido una evolución. Y ahora no solamente es transmitir o contar lo que hace, sino tener en cuenta a todos los grupos de interés con los que trabajamos o los que tenemos en cuenta. En este caso, bueno, pues en una empresa como la nuestra, que al final nos dedicamos a la distribución alimentaria. Por supuesto, todas nuestras estrategias las basamos en los ODS. Entiendo que sí que es verdad que en la mayoría de las empresas, por no decir en casi todas, a día de hoy, trabajamos todos con este objetivo. Y a partir de aquí, bueno, pues comentaros que es verdad que en el último año, estos son datos del 2020, sí que hemos aumentado la cifra de lo que hemos empleado en proyectos de responsabilidad social empresarial, hemos llegado a los 3 millones, pero es muy importante y nos gusta destacar que de estos 3 millones, casi 1 millón es gracias a aportaciones de nuestros clientes de las diferentes campañas que ponemos en marcha, con lo cual esto es un indicativo y para nosotros no es el único, evidentemente, pero para nosotros es un dato importantísimo porque quiere decir que sí hay un cambio en la sociedad, sí que la gente está involucrada, implicada y preocupada con lo que nos rodea, ¿no? Y entonces esto nos hace ver que es importante tener a todos esos grupos de interés, tener en cuenta su opinión para construir, pero también después darles la oportunidad de que puedan participar en las campañas. Aquí, bueno, pues nombramos los principales ODS que por la actividad que realizamos nosotros son con los que hacemos proyectos, en este caso lucha contra el hambre por temas de donaciones, buena salud, porque al final para nosotros es prioritario el informar a la población y ayudarles para que tengan, bueno, pues para que mejoren hábitos de vida saludable y nosotros les podamos acompañar, por supuesto, y hablaba Pedro, ¿no? La producción y el consumo responsable, ese kilómetro cero, ese producto local. Como no, la lucha contra el cambio climático, todas empresas medianas, grandes y también pequeñas, yo creo que hoy en día estamos todos con este objetivo en mente. Y para nosotros quizás el más importante, no sé si el más importante, pero desde luego es el que nos da más éxitos y creo que para nosotros es clave y es las alianzas que establecemos con todos esos grupos de interés, que es lo que nos hace que los proyectos los podamos llevar a cabo y que al final pues tengan éxito. Uy. Así. Vale, bien, esta gráfica, bueno, no voy a decir nada en cuanto a esto porque seguro que vosotros tenéis datos mucho más precisos, pero sí es verdad, y lo que acaban de decir tanto Pedro como Luisa, que en las empresas cada vez es más importante el valor de la responsabilidad social y cada vez va a ir cobrando más importancia. A partir de aquí, bueno, pues nosotros lo que os comentaba un poco ahora, queremos, o sea, establecemos la relación con los grupos de interés. ¿Y por qué decimos que es una comunicación responsable? Bueno, nosotros tenemos un claim desde hace muchos años que utilizamos mucho, que es somos o que facemos. Creo que es muy importante y que es la base de todo, ¿no? Y lo decían Luisa y Pedro, que lo primero que tienes que hacer para poder tener una estrategia de comunicación es, evidentemente, hacer las cosas. Tienes que seguir evolucionando, pero si no las haces, difícilmente cuando las vayas a contar al final va a ser creíble, ¿no? Por muchas cosas que han contado ellos en sus presentaciones, es importantísimo que lo que cuentes sea lo que hagas. Y basamos nuestras relaciones pues, en la transparencia y la comunicación, en la transparencia, en la responsabilidad, en la veracidad, en la accesibilidad, el compromiso, el propósito, que también comentaban ahora, y por supuesto en la ética. Es verdad que en el último año hemos visto todos que quizás bueno, el ámbito que más importancia cobró y para nosotros desde luego el valor más importante de nuestra compañía evidentemente son las personas, ¿vale? Es el equipo humano que trabaja con nosotros, somos más de 6.500 personas, con lo cual, bueno, pues os podéis imaginar, sin ellos no tendríamos ninguna actividad como muchísimas de las empresas. Y esto ha cobrado mucho valor desde la crisis sanitaria y si cabe aún más, bueno, pues en una empresa como la nuestra, distribución alimentaria, que sabéis que nos convertimos en un sector esencial de un día para otro y la verdad que fue una situación dramática, bueno, en las primeras semanas porque la situación, bueno, pues era muy desconocida y nos faltaban EPIs, como ya sabéis, y esto nos preocupaba por esas 6.500 personas, compañeros, que abrían las tiendas cada día y no sabíamos cómo responder.
Lo primero decir que para afrontar la comunicación a lo largo de toda esta crisis sanitaria y que además seguimos contando con ello, evidentemente nos rodeamos de profesionales, de agencias de comunicación profesionales en estrategia, de gestión de crisis además, porque mejor que ellos nadie nos podía acompañar y asesorar. Y bueno, de la mano de ellos, pues la verdad que hemos hecho cosas de las que, bueno, personalmente como trabajadora de Vegalsa me siento orgullosa porque también me han llegado, y desde la otra cara, desde poder construirlas, pues creo que ha sido el inicio bueno, de un camino muy largo que nos queda por recorrer. El primero, y lo que comentabais ahora, el primer reto era la comunicación interna, cómo llegar a esas 6.500 personas, porque realmente es muy difícil tener herramientas en las empresas para las que llegar a tantas personas. Y este fue el primer reto que se nos planteó y en el que seguimos trabajando, porque no es fácil, pero sí que es verdad que creamos un site de comunicación interna y la verdad que este site bueno, pues al final nos facilitó el poder llegar a todas las personas de la empresa a través de vídeos corporativos. Es verdad que después también utilizamos pues, cosas tan básicas como las propias megafonías de la tienda para dar mensajes desde la dirección general cuando se cerraban las tiendas, para animar a la gente, para poner esa música especial, para hacerles llegar, bueno, como veis aquí, notas súper emocionantes de clientes que agradecían todo el trabajo que hacía ese equipo humano, y ya os digo que increíble la respuesta por parte de los equipos. Y la verdad que, bueno, yo creo que la comunicación interna fue quizás y es el reto más complicado, pero si cabe también el que más alegrías nos da y el que nos parece más importante, porque lo primero es, evidentemente, crear ese orgullo, ¿no?, de pertenencia a la compañía y compartir todo lo que hacemos precisamente en primera persona con nuestros compañeros, porque así será mucho más fácil llegar al resto, ¿no? Aparte de esto, bueno, pues lo que hablaba Pedro, perdón, evidentemente yo creo que, bueno, que todas las empresas estamos trabajando en materia de sostenibilidad, nos queda mucho por recorrer. Como también decía él, es verdad que nos gustaría muchas veces adelantarnos a la ley, pero a veces la ley nos impone antes. Pero es verdad que, bueno, que nosotros trabajamos desde hace años en algunas cosas, en algunos proyectos, como el del desperdicio cero en las tiendas, y que en ese momento fuimos pioneros y vamos a seguir en ese camino, aunque aviso, nos queda muchísimo camino por recorrer y nos seguiremos rodeando de profesionales que nos ayuden a recorrerlo. Aparte de esto, bueno, pues evidentemente, ¿qué nos preocupaba, ¿no? Bueno, o que por la situación que con esa agencia con la que trabajamos, por supuesto lo que hicimos fue un benchmarking para ver lo que estaban haciendo también otras empresas y para saber realmente cuál era el pulso de la sociedad y qué era lo que preocupaba en cada momento, ¿no? Y entonces a partir de aquí, por eso decía que es para nosotros tan importante lo de las alianzas, lo que hicimos fue establecer alianzas con todos los grupos de interés con los que trabajamos. Entonces, en este sentido, bueno, pues el primero y más importante nos parecía esas asociaciones con las que ya veníamos trabajando, más de 40 en Galicia, también en Asturias y Castilla y León, que tenemos presencia, coger un teléfono, coger un correo, pero bueno, esto fue más por teléfono del equipo y decir, oye, ¿cómo estáis? ¿Qué situación tenéis? ¿Y qué necesitáis de nosotros? ¿En qué podemos ayudaros en esta situación? Bueno, yo creo que esto al final es una alianza, es una cercanía y lo que nos ha dado, bueno, pues es el poder estar ahí para ayudarles en aquello que necesitaban, hacer donaciones extras. A partir de aquí surgió la oportunidad también de poner en marcha el programa de céntimos solidarios, que es un programa de microdonaciones en el que el cliente cuando compra tiene la oportunidad de donar a diferentes causas. En este caso se pusieron en marcha causas que buscaban el cubrir esas necesidades alimentarias con Banco de Alimentos, con Cáritas o con Cruz Roja, y la verdad que, bueno, como os dije antes, la cifra es apabullante, o sea, casi 1 millón de euros gracias a las aportaciones de los clientes, con lo cual no solamente es que nos comprometiésemos como empresa, sino que la respuesta de los clientes fue espectacular. Entonces ahí se ve el compromiso que se establecía y, bueno, pues también de alguna manera el agradecimiento por parte de las asociaciones de que exista esa relación cercana y el que estemos ahí para apoyarlas porque lo necesitan, ¿no? Aparte de esto, bueno, pues nosotros también tenemos una tarjeta, que es una tarjeta solidaria que ayudó a muchísimos ayuntamientos porque de repente se vieron desbordados ante la necesidad de tener que cubrir esas necesidades que tenían de usuarios que se habían quedado en el paro o en ERTE y tenían que darles una solución, y esas tarjetas al final lo que hace, a diferencia de entregar una bolsa de comida en una institución benéfica o un vale, es que no estigmatizan. Puede ir cualquiera a un supermercado, es una tarjeta regalo, con lo cual cualquiera que vaya no se va a identificar como las colas del hambre o como un usuario que va allí por necesidades porque está en esa situación, nadie lo va a notar. Y aparte de esto, pues daba la oportunidad a esos usuarios que antiguamente se le entregaba la bolsa
de que esta gente pudiese ir a diario al supermercado, que era de lo poco que podíamos hacer, y sobre todo comprar producto fresco, ¿no? Que es tan importante para también poder tener un equilibrio nutricional y que al final nos lleva a llevar, bueno, pues una vida más equilibrada en todos los aspectos, ¿no? Esto en cuanto a, bueno, pues en cuanto a la lucha al hambre o la parte más de solidaridad, ¿no? Que pusimos en marcha en el, bueno, que tenemos como eje estratégico en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial. Aparte de esto, de lo que hablaba Pedro, bueno, pues evidentemente, como todos sabéis, la hostelería cerró y con esto pues hubo el problema de todos esos proveedores que vendían al canal Horeca, ¿no? Desde aquí, una vez más se vuelve a mostrar ese compromiso, esa importancia de las alianzas. En este caso, la Xunta de Galicia, a través de la Consejería de Medio Rural, se puso en contacto con nosotros y nos dijo el problema que estaban teniendo estos proveedores, que no tenían a quién darle ese producto y que ese producto se iba a vender, y nos convertimos en un canal de venta para esos proveedores que bueno, fue una oportunidad excepcional. Una vez más, el cliente valoró positivamente que de repente tuviésemos esa patata que iba dedicada para hostelería de Xinzo, esa carne de cordero que iba dedicada para hostelería y que se vendía en las tiendas, muchísimos quesos que también estaban para el canal Horeca, que también se vendieron en nuestras tiendas, y vinos. Y lo importante es que además todos estos productos fue una oportunidad de introducirlos en el supermercado, pero han llegado para quedarse, con lo cual, bueno, pues a pesar de que las circunstancias y de que, bueno, que parece que la cosa va mejor y la hostelería empieza a reabrir, pues ha abierto un nuevo canal de venta también para ellos. Y aquí lo que vemos es la importancia también y la implicación de los clientes en cuanto a que evidentemente el producto de Galicia es un producto de calidad y eso no lo vamos a discutir, pero yo creo que también hay una conciencia muy importante en cuanto a consumir producto de aquí y generar economía aquí también, ¿no? Donde estamos, en este caso en Galicia. Entonces, la verdad que este programa fue también un ejemplo de alianza y seguimos trabajándolo porque la verdad que tuvo muy buena acogida por parte de los clientes. Y después, bueno, aquí pongo un ejemplo de la parte de hábitos de vida, de la promoción de hábitos de vida saludable. Pues aquí pongo un ejemplo de, es verdad que también creo que otra de las oportunidades que tuvimos, ¿no? En cuanto comenzó esta crisis sanitaria, fue el poder demostrar la capacidad de reacción tan rápida que tenemos, que nosotros mismos nos sorprendimos, porque la verdad que sí que la hay, y es que en este caso nosotros estas mesas, estos foros los hacíamos en presencial y dijimos, bueno, no queremos dejar a la gente sin este contenido. Y rápidamente, bueno, pues ahí está la transformación digital de la que hablaba Pedro. Pudimos utilizar esa transformación digital para poder darle la vuelta y seguir haciendo estas charlas y seguir llegando a la población, que además en esos momentos nos parecía muy interesante. Y esto es un ejemplo, ¿no? de la importancia de esa transformación digital, pero también de la capacidad de reacción rápida que tenemos las empresas ante situaciones tan comprometidas, ¿no? y tan difíciles como se vio, y que podemos salir adelante e incluso podemos reforzarnos. Este es otro ejemplo, el recetario de alianza de lo que os comentaba, pero bueno, la verdad que como este tenemos varios proyectos que siempre hacemos en alianzas con grupos de interés y que al final son un éxito, porque lo que sí que creemos en Vegalsa es que todos juntos sumamos y hacemos y llegamos, y por supuesto agradecer siempre la implicación y la respuesta de nuestros clientes, que la verdad que estamos muy agradecidos. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Pues mira, nos han dejado una pregunta para ti y nos preguntan, ¿no crees que el término RSC está ya obsoleto y que las acciones de sustentabilidad abarcan ya todos los ámbitos de las organizaciones y van mucho más allá de la RSC? Sí, es verdad. Lo que pasa es que esto evoluciona constantemente y es complicado, pero estamos trabajando. Sí, es verdad que ahora se utiliza esto, pero para nosotros al final es compartir nuestros valores junto con los valores de nuestros grupos de interés. Pero sí, estoy de acuerdo con esta pregunta y trabajaremos en esto, y seguramente en la próxima ponencia ya lo habremos cambiado. Y seguramente habrá una evolución natural. No sé, perdonad que os interrumpa, no sé si la persona que ha hecho la pregunta quiere identificarse, porque hay varias personas que están logueadas con mi nombre, no he sido yo, pero bueno, pues si quiere... No, por eso no lo dije, porque me imaginé que iba por ahí, como había ese error de inicio. Pero igualmente muy acertada, me parece la pregunta. Sí, mira, sí, Pedro Linares lo ha preguntado. Pues toda la razón, Pedro. Sí, de hecho estamos viendo posibilidades, opciones de evolucionar la palabra que defina, ¿no? Todo lo que hacemos, que es verdad que sí que se ha evolucionado.
Pues bueno, vamos a continuar y llega un poco el momento de poner el broche de oro a esta jornada y lo haremos con la ponencia destacada, ya que además tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Miguel López Quesada, que es presidente de DIRCOM España y director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp, y que cerrará estas jornadas con la ponencia 5 tendencias en la comunicación post-pandémica. Ante todo, muchísimas gracias, señor López Quesada, por participar hoy en esta jornada que tiene un gran valor para el sector y bueno, pues estamos deseando escucharle. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, por supuesto a DIRCOM Galicia, con Tesa al frente, la Tesa de verdad, no las que están logueadas con el enlace fake, y muchas gracias también al clúster y muchas gracias al círculo. Y por supuesto gracias a los que habéis compartido este panel conmigo y habéis tenido, pues la verdad es que muchísimo del contenido que yo voy a poder compartir con vosotros ya viene absolutamente bien orientado y explicado. Por lo tanto, yo voy a intentar ir rápido porque creo que me parece más importante casi el posible coloquio, las posibles preguntas que se planteen. Y esta parte que os voy a compartir, entiendo que muchas de estas cosas las hemos oído a lo largo de las presentaciones anteriores, pero lo que he intentado es sintetizar algunas de las tendencias. Esperamos que algunas sean megatendencias, pero lo que estoy viendo a priori son microtendencias. Son cosas que ya están pasando y que creo que nos pueden dar pistas a los comunicadores de hacia dónde van a ir las cosas en este tiempo en el que todos nos hemos tenido que reinventar en cierta medida como empresas, como decía ahora Gabriela, y desde luego como ciudadanos, como ha empezado diciendo en la primera ponencia también, desde Aporta, y claramente nos estamos teniendo que reinventar también como sociedades, que es lo que apuntaba un poco Luisa. En estos tiempos de incertidumbre lo que siempre hay que preguntarse es qué está en juego, y en este caso pues claramente estaba en juego el modelo de vida, estaba en juego la vida en muchísimos casos, y estaba en juego desde luego la sostenibilidad económica de un modelo de sociedad que nos hemos dado. En ese momento las empresas han tenido que hacer, como decían desde Vegals ahora, pues ver si lo que dicen y lo que hacen se compadecen. Porque lo que decimos, nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que ser consistentes en cómo contamos lo que hacemos, tenemos que ser útiles para nuestros públicos de interés y claramente tenemos que llegar a esas audiencias por canales cada vez más diversos. Eso es lo que decimos, pero lo importante ahora es lo que hacemos. Y lo que hacemos se nos supone una competencia técnica, pero se nos supone sobre todo que esa competencia técnica hemos sido capaces de orientarla hacia lo que hacía falta, que era realmente resolver los problemas, resolver la situación, escuchando a nuestros públicos y claramente sin poner ningún atajo, sin hacer ninguna cortapisa en materia ética. Eso es lo único que genera el hacer y el decir confianza. Y eso al final, la confianza es un elemento clave, es la base para una reputación. Pero esa confianza se está viendo cuestionada. Se ve cuestionada en todos los ámbitos que nos rodean. Lo vemos claramente en el ámbito del gobierno, los gobiernos en general, no el nuestro en particular. Los gobiernos como concepto... Disculpa, Miguel, se va y viene, perdona que te interrumpa, se va y viene el sonido. No sé si el micro se mueve o... Pues no lo sé. Bueno, vamos a ir viendo. Voy a acercar un poquito más a ver si eso hace... Tiene como momentos que va y viene el sonido. Bueno, pues lo que digo es que vivimos en un entorno en el que generamos desconfianza tanto los gobiernos como los propios medios de comunicación, incluso las ONGs y desde luego las empresas también, aunque en menor medida. Un entorno muy pesimista y claramente las empresas en la pandemia han vivido momentos como nunca habíamos vivido. Somos la entidad más confiable en términos de confianza que generamos en nuestros públicos y muy particularmente para los públicos internos. Se ha hablado ya de la importancia de la comunicación interna y seguiremos hablando de ella, pero más del 70% le dan una puntuación alta a su empleador como fuente de información fiable. Y esas expectativas no han hecho más que empezar a crecer. Vamos a seguir pensando en que dentro de ese horizonte de las empresas se pone especialmente el foco en los números uno, en los primeros ejecutivos,
esos primeros ejecutivos de las empresas son de quien se espera recibir información, se espera recibir compromiso y se espera realmente que sean factores de cambio, agentes de cambio. Como ya se ha dicho también cuando hemos hablado del Business Roundtable, se espera de los primeros ejecutivos que tomen medidas y que hagan cosas. Y eso lo hemos visto, en Galicia lo habéis visto clarísimamente en algunas de las empresas que todos tenemos como modelo de muchas cosas, como puede ser el caso de Inditex, pero lo hemos visto también en otras empresas, como ha sido el caso de algunas grandes empresas cuyos CEOs se han puesto a la cabeza. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos sacado en conclusión algunas cosas, luego os contaré algunas otras, pero lo primero es que la persona ha recuperado el papel que no debió perder, pero que durante mucho tiempo hemos dado por hecho, que es la persona está en el centro. La información hacia adentro ha sido clave, y ha sido clave porque en muchos casos saber qué hacer era fundamental para estar prevenidos, para estar seguros. Eso ha hecho un auge de la comunicación interna, claramente por factores como se mencionaban, como en la comunicación de crisis abunda la incertidumbre. Lo que tenemos que hacer es generar contra esa incertidumbre información y tranquilidad, protegiendo esa salud con una información de servicio. Las empresas, no solo las empresas privadas, también las organizaciones, las instituciones, se han tenido que mantener más cerca. En la distancia todos hemos intentado romper esas barreras y el propósito, que ya se ha mencionado también, ha sido clave. Aquellos que han hecho lo que es su esencia y han puesto el propósito por encima de su negocio, claramente han salido reforzados. Y todos ellos han tenido en muchos casos que ver con la sostenibilidad, con la responsabilidad social corporativa, como la llamábamos antes, como se preguntaba por parte de Pedro, y clarísimamente la función de la escucha social ha ganado mucho peso. Es una función que los DIRCOM solemos tener bastante interiorizada. Claramente en un entorno nuevo, muchas veces incluso un entorno descentralizado en el que la gente estábamos conectándonos en remoto sin poder asistir en muchos casos a los centros de trabajo de manera física, la comunicación ha tenido que colarse por esas rendijas también, y con una particularidad que yo creo que se ha convertido en una tendencia. Hemos roto esa barrera entre lo interno y lo externo. Muchos de nuestros públicos ya no distinguen entre lo interno y externo. Son accionistas, a la vez son empleados, a la vez son demandantes de empleo, a la vez son lectores de los medios. Ya no distinguimos. Y eso ha llevado a una diversificación de canales y formatos de una manera muy radical. Y esto se ha dicho incluso de esa manera tan clara, marcas que construyen intangible y que ganan en tangible. Y aquí no me extiendo porque claramente lo que ha comentado Luisa es exactamente así. Cuando yo intento resumir cuáles son esas tendencias que hemos visto, y son, como digo, algunas de ellas más bien microtendencias, hemos visto claramente que la nueva narrativa corporativa se combina con la multicanalidad. Hemos tenido que contar un relato corporativo adaptado a diferentes formatos, pero todos ellos envolviendo a nuestros públicos. En esto ha habido un auge además de la voz, del audio, no solo por el auge de los podcasts, sino por las notas de voz de WhatsApp, por las redes como Clubhouse, que han desarrollado esta oferta de valor. En ese entorno de redes sociales las marcas se han tenido que reinventar y redefinir esa relación que tenían con sus públicos y con sus consumidores muy particularmente. Hemos visto claramente, como en todos los ámbitos de nuestro entorno, el crecimiento de la inteligencia y el Big Data, y también han crecido los riesgos puramente asociados a la ciberseguridad o a los riesgos vinculados a lo digital y muy aplicables también al campo de la comunicación. ¿Qué ha cambiado aquí? La digitalización se ha consolidado de manera clarísima. Algunas de las tendencias que ya veíamos se han disparado, por ejemplo, la comunicación móvil a través de móviles, tabletas o aplicaciones mobile web ha crecido en torno al 10,5% según los datos del Communication Monitor europeo en el que contribuimos desde DIRCOM cada año. Y también ha crecido mucho otro tipo de comunicación que tiene que ver con la comunicación arquitectónica, con la comunicación no verbal, es decir, lo no tradicional de nuestras herramientas. Por supuesto, las demás, algunas han crecido muy poquito o se han quedado prácticamente igual, como es el mundo de las redes sociales,
pero claramente la mayoría de los canales y los sistemas tradicionales han ido un poquito a la baja y han subido la comunicación móvil y la comunicación en otros canales. La generación de relatos, todos hablamos hoy del relato, se ha hecho de una manera diferente, se ha hecho un relato mucho más inmersivo, mucho más basado en los protagonistas de lo que tradicionalmente había. Y en ese relato han aparecido canales que existían, pero que no se habían integrado en la comunicación corporativa. Por ejemplo, las redes sociales y no los canales puramente tradicionales, digamos, las redes sociales más corporativas, más tradicionales, que podíamos tener todos cierta sensación de control. Nos hemos visto obligados a utilizar redes que eran absolutamente abiertas, creando incluso, ya lo veremos más tarde, algunos problemas de seguridad. Como decía antes, el audio se ha disparado y hemos buscado que las marcas empiecen a tener una identidad sonora, que empiecen a basar todo lo que están haciendo, no solo en el ámbito tradicional, sino también en un ámbito de dotarles de una personalidad, de una marca sonora. Hemos tenido que pensar con qué voces aparecemos en los asistentes virtuales de voz, como los que vemos aquí, cómo hemos hablado, hemos tuteado o hemos hablado de usted a nuestros consumidores, hemos buscado experiencias diferentes y al final hemos tenido que definir también, en algunos casos, cómo hablamos cuando ni siquiera somos personas, porque hemos empezado a tener que usar en nuestra comunicación chatbots y algunos otros asistentes virtuales donde la interacción humana es realmente simulada. Y en todo ese entorno las marcas se han tenido que reencontrar con sus usuarios, con sus consumidores y han descubierto, en algunos casos redescubierto, pero en muchos descubierto por primera vez, que la cantidad de canales y de puntos de contacto con sus consumidores es muy superior a la que teníamos tradicionalmente en la cabeza. No solo las redes tradicionales como WhatsApp o Instagram son las que más se usan, sino que otras, como Twitch o TikTok, han crecido de una manera vertiginosa. Redes que no existían hace apenas 2 años, pues en la pandemia se han disparado y las compañías están intentando entender cómo integrarlas en su comunicación corporativa. Y otras, más consolidadas, como Facebook o YouTube, claramente han perdido frecuencia de uso diario. Aquí lo vemos. Los usuarios han dejado de seguir a las marcas en redes sociales como lo hacían. Algunos utilizan mucho las redes para seguir a sus marcas, pero en general los que tienen que salir a encontrar a sus usuarios son las marcas. El usuario ya no se ha convertido en un sujeto pasivo que sigue de una manera un poco ovejil a sus marcas y las sigue como si fuera un fan. Las marcas han tenido que interactuar y aceptar también que en ese diálogo no siempre nos van a decir lo que nos gusta, pero desde luego lo que nuestros usuarios esperan es que se les escuche y se pueda entablar ese diálogo. Y también han surgido creadores nuevos de contenido, que muchos de ellos son creadores de contenido que no tenían que ver en teoría con el mundo de la comunicación corporativa, pero se han convertido en líderes de opinión y en esa medida se han incorporado también a lo que las marcas tienen que hacer para estar realmente en la sociedad en la que participamos. Eso son redes sociales, algunas de ellas que tienen que ver con el mundo del estilo de vida, y eso es muy importante para compañías o marcas que tienen que ver con conexión con los jóvenes. Todo el mundo educativo, el mundo de la alimentación, el mundo del ocio, el mundo del entretenimiento, el mundo del deporte, es decir, muchos de los que todos los días intentamos comunicar y llegar a esas audiencias. Estamos aprendiendo. Mientras hablamos, mientras escuchamos, estamos generando datos y esos datos se están empezando a integrar en el análisis que las compañías hacíamos. Luis hablaba también de esa matemática que a veces nos lleva a inventarnos una medición para unos resultados que ya tenemos, pero es verdad que hoy por primera vez tenemos mucha más información de la que somos capaces de generar nosotros. Y es simplemente información que se genera sola, en muchos casos porque lo que estamos haciendo es simplemente sumar datos de manera agregada. Esa información nosotros la vemos muy aplicable en 3 ámbitos concretos. La comunicación interna, estamos aprendiendo de manera muy clara qué le interesa a nuestros públicos, cómo se informan, dónde consultan la información, no solo físicamente y con geoposicionamiento,
sino también a veces con usos horarios, con diferentes momentos de uso de esa información. La escucha social nos ocurre lo mismo. Hay una conversación ahí fuera que muchas veces escuchábamos solo cuando hablaban de nosotros y hoy la agregación de datos nos permite saber de qué más hablan los que hablan. Y claramente se ha mencionado también la comunicación de crisis. Saber lo que está pasando en tiempo real empieza a ser muy importante porque las crisis son mucho más frecuentes, mucho menos duraderas en el tiempo, pero claramente generan una demanda permanente de respuesta por parte de las compañías y las instituciones. Y en todo esto, la comunicación ha generado riesgos nuevos que tienen que ver con el mundo de las noticias falsas, las fake news, pero también con los ciberataques. Esa desinformación en la pandemia ha encontrado un caldo de cultivo totalmente abonado. Nosotros desde DIRCOM hemos incluso firmado un acuerdo con las asociaciones de la prensa y vamos a ir replicándolo territorialmente para defender lo que sería un compromiso ético para el futuro en la relación entre periodistas y directores de comunicación. Esto se extenderá también a los editores de los grupos de medios y se extenderá también a otros actores de la comunicación como pueden ser las consultoras o las agencias. Pero claramente la base de esto es que tenemos que redefinir las reglas de juego, porque la generación de contenidos ya no es algo que solo compete a la prensa, la generación de formatos comerciales ya no solo es algo que desarrollamos desde las áreas de marketing o comunicación, también los propios medios están entrando en ese mundo del branded content y esas reglas de juego hay que empezar a definirlas de nuevo para que volvamos a hacer las cosas como nunca debimos dejar de hacerlas, que era bien, teniendo la ética siempre por delante. Y en ese contexto, como decía antes, los ciberataques están ahí. Cada vez más el uso de la digitalización lo que genera son ventanas de oportunidad para que se nos puedan colar los malos y eso en particular preocupa mucho a las organizaciones y preocupa muchísimo a nuestros primeros ejecutivos, pero debería preocuparnos también a los responsables de comunicación, porque cada vez más esos ataques encuentran en la entrada a nuestras organizaciones en los canales que mantenemos abiertos desde las áreas de comunicación. Nos preocupa especialmente el que esos cibercriminales hackeen nuestras páginas corporativas o usen de una manera fraudulenta nuestras redes sociales. También que nos derriben la infraestructura, nos preocupa un poquito menos, pero que nos tienen abajo los servidores y claramente nos preocupan también el robo de datos de nuestros stakeholders y la filtración de información sensible, mucha de la información que puede ser relevante desde el punto de vista competitivo para nuestras compañías. Así que en este entorno lo que escuchamos, y esto muchas de las cosas ya han salido, por eso estoy yendo un poquito rápido, es que claramente McKinsey nos decía qué tendencias ven ellos y claramente hay tendencias agrupadas en tres tipos de cuestiones. ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuamos? ¿Y cómo vamos a crecer? Hay que ser alguien con propósito, con un propósito corporativo único y diferenciador, si queremos ser reconocidos. Hay que activar esos valores. No vale con tenerlos escritos en una pared, no vale con ponerlos en un código, hay que vivirlos. Lo que decían desde Vegalsa me encantaba. Somos lo que hacemos. Y construir una cultura corporativa, que es cuando eso que somos y eso que hacemos es además cómo vivimos eso en nuestro día a día, con unas estructuras organizativas cada vez más planas. La pandemia lo que ha demostrado es que las organizaciones que han sido resilientes son organizaciones muy ligeras, con muy pocas jerarquías. Son organizaciones que han sido capaces de aplanar su organización de una manera muy clara. Y además lo tienen que hacer para ser capaces de reaccionar muy rápido. Hay que ser muy eficientes y muy flexibles. Y en esa economía del talento, ese talento se ha convertido en un bien más escaso que nunca, porque el capital financiero fue el problema en la crisis del 2008. La crisis de hoy, del 2020, 21, 22 y los años venideros, a luchar es para que la gente que trabaja con nosotros quiera seguir trabajando con nosotros, porque las opciones se han abierto, mucha gente se ha dado cuenta de que no comulgaba con lo que sus empresas o instituciones le trasladaban en el día a día y se han desafectado, no solo por los ERTES, se han desafectado psicológicamente y han sentido un
una desconexión de sus organizaciones. Por eso es muy importante volver a mirar hacia adentro y crear un enfoque que esté combinando el interior y el exterior de las organizaciones con una generosidad y con una amplitud de miras muy clara, basada en la generación de ecosistemas, de redes. Más allá de lo que nos están hablando de los Next Generation para crear esos consorcios, esos ecosistemas, esas capacidades de colaborar unos con otros, tenemos que ser capaces de hacerlo incluso dentro de las propias empresas, usando la tecnología sin ninguna duda, pero claramente acelerando el aprendizaje interno. Hemos innovado mucho en cómo hemos hecho nuestros negocios durante la pandemia, en muchos casos porque era la única manera de sobrevivir, y tenemos que seguir haciendo que esa innovación sea permanente. De manera que, como veis, no he contado ninguna cosa muy diferente de lo que llevamos viendo antes. He intentado llevarlo a algunas microtendencias, dando algunas sugerencias de cosas que estamos viendo en el día a día, pero como digo, al principio decía, lo que más me interesa son vuestras preguntas y no tanto lo que nosotros podamos compartir, porque yo creo que hoy todo lo que hemos escuchado lo suscribiríamos prácticamente al 100%, el 100% de los que estamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Tenemos ya una primera pregunta que nos dice, ¿cree que las empresas han empezado a percibir la comunicación digital como una herramienta estratégica para el buen desarrollo de las marcas? Sí, la verdad es que lo digital se ha convertido en algo estratégico porque es que en muchos casos ha sido la única manera de poder estar conectados. Se ha convertido en estratégico para gestionar el día a día, las reuniones de equipos, la gestión de los actos corporativos, los eventos, las juntas de accionistas han sido absolutamente posibles gracias a la digitalización. Y esa digitalización está para quedarse, no se va a ir. Hemos descubierto que nos permite medir mucho de lo que hacemos, que nos permite una interacción en tiempo real y que nos permite además que muchas de las acciones que tenían limitado por la capacidad de difusión que tenían, hoy se están ampliando. Nosotros en el propio DIRCOM lo estamos viviendo. Un acto como el que estamos haciendo hoy es un acto al que puede conectarse cualquiera de los miembros de nuestra asociación en toda España. Eso solo ha sido posible desde que con la pandemia hemos identificado que todo el contenido que se genere en cualquier parte puede ser relevante para cualquier socio y tiene que estar accesible para ellos. Otra de las preguntas que tenemos es, que viene por parte del sector de la comunicación, y cómo conectar a los profesionales de la comunicación con los creadores de contenido de los que hablaba en pues esta nueva profesión que existe y que además tiene calado en la situación actual. Bueno, los profesionales del contenido también buscan a veces a los profesionales de la comunicación porque se dan cuenta de que ellos son generadores de contenido y necesitan a alguien que les pida generar ese contenido. Con lo cual, los generadores de contenido, lo que está ocurriendo es que se ponen en el escaparate. El primer escaparate son sus propias redes sociales, sus contenidos que comparten de una manera abierta. Eso, por ejemplo, es el germen del fenómeno de las influencers, que al final no son nada más que gente que empezó compartiendo contenido supuestamente para sus redes más cercanas de amigos y conocidos, y de pronto se encontraron siendo objeto de interés por parte de marcas o de empresas que ahora las han utilizado, y hablo de ellas porque normalmente hay más mujeres que hombres en ese ámbito, como en la propia comunicación, cada vez hay más mujeres que hombres, pero las marcas se han dado cuenta y ya no esperan a que el generador de contenido les llame la atención, han ido a por ello. Entonces yo creo que esa colaboración va a ser más frecuente, tiene que estar en los dos lados. Nosotros tenemos que ir a buscarlo, y con esa escucha social que decía antes, nosotros tenemos que estar viendo qué pita en la sociedad, qué pita y qué lo peta, si hablamos el lenguaje más juvenil, y aquello que lo pete tenemos que escucharlo más de cerca y tenemos que hablar con ello. Y aquellos que lo están petando saben que lo que les va a convertir a veces en tendencia total o les va a dar los recursos económicos para poder llevar más lejos su contenido es acercarse a las marcas. Con lo cual es una simbiosis que se produce de manera muy natural. Y hablando de petarlo, me llamaba la atención y como profesional de la comunicación me lo planteo mucho, de cómo integrar la app TikTok en los planes de comunicación. Porque quizás sea el gran reto, el público está ahí ahora mismo.
De eso hemos tenido varias sesiones en DIRCOM, muy exitosas, por cierto, dentro de una línea de formación que hemos lanzado, que es Aula DIRCOM, que durante la pandemia pues también ha sido muy bien recibida por nuestros socios, porque, claro, lo que hemos tenido no siempre ha sido tiempo, pero lo que hemos tenido claramente es pantallas donde aquello que pasaba nos permitía dedicarle cierta atención. Muchas veces yo creo que todos hemos acabado con una sensación de que los días duraban mucho más de lo que duraban antes y hemos hecho muchas más cosas de las que hacíamos antes, porque ya no hay desplazamientos, durante un tiempo prácticamente empalmábamos una cosa con otra, ¿no? Pero lo cierto es que TikTok es uno de esos fenómenos que ha despegado de una manera brutal, también porque, claro, su nacimiento está en China, con lo cual cualquier cosa que nace en China nace con una masa crítica brutal. Nosotros hemos tenido también un enorme uso, hablo ahora de mi propia compañía Gestam, de WeChat, como la red social realmente por antonomasia en China, y ha sido brutal. La utilización de WeChat en toda nuestra comunicación ha sido brutal. Con lo cual, lo que hay que hacer es escuchar qué se puede hacer con TikTok, pero claramente TikTok tiene mucha aplicación para muchas marcas y en muchos procesos. Seguramente no va a ser la herramienta con la que nadie debiera retransmitir ni intentar convertir su junta de accionistas en algo más trendy. No es para eso. Pero claramente tenemos muchas marcas que tienen que ver con estilos de vida, que tienen que ver con entretenimiento, que tienen que ver incluso con salud, pequeños consejos de salud, pequeños consejos de prevención de riesgos, consejos de cocina, pequeños trucos domésticos, maneras de utilizar mejor o peor unos productos. Todo eso son contenidos susceptibles de ser integrados en TikTok. Tenemos una pregunta que nos lanza Adrián de Begalsa, de su departamento de comunicación, y nos dice si cree que los medios de comunicación están preparados para esta nueva forma de comunicar por parte de las organizaciones. Pues yo diría que la revolución ha llegado a todos lados y también está llegando a los medios de comunicación. Los medios están en una situación muy difícil y yo creo que como DIRCOMS tenemos que ser los primeros que trabajemos para que los medios se consoliden y sigan siendo el aliado natural de la calidad democrática de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, mejores medios hacen mejores DIRCOMS y creo que tenemos que ayudarles. Se están reinventando en buena medida. Y esa reinvención no tiene que ver solo con la búsqueda de un modelo de negocio, que también en tiempos en que la publicidad claramente se ha caído de una manera dramática, sino que tiene que ver con que ellos tienen que empezar a hacer la información de otra manera. La información puramente de fuente, la información que solo usa fuentes que son fácilmente robotizables, no aporta valor. Es una información commodity. Con lo cual, los medios que empiecen a apostar por temas propios, que empiecen a investigar sobre ellos, que empiecen a dar contenido diferencial, son los medios que tienen más futuro. Eso vuelve a dar otra vez oportunidad a las firmas. Hablamos de influencers, pero también tenemos líderes de opinión en los medios, que a partir de ahora ya no son los que escriben en La Voz de Galicia o El Faro de Vigo. Son ellos con su nombre y apellidos a los que algunos lectores y algunos oyentes y algunos espectadores quieren seguir. Y esos periodistas empiezan a tener marca personal. Algunos medios se van a tener que convertir en agregadores de marcas personales, en ese edificio donde mucha gente con talento entra a trabajar, pero no por el edificio, sino el edificio les da un cobijo, pero hay mucha gente dentro que vale la pena y tiene sus seguidores a título individual. Y lo mismo va a ocurrir con las interacciones comerciales. Muchas veces lo que va a querer ese usuario de medios de comunicación es encontrar información relevante. Para que eso pase, va a dejar que ese medio sepa más de él o de ella. En la medida en que sabes más de tu consumidor, le puedes ofrecer también un contenido más segmentado. Todo esto lleva a los medios a tener que mejorar en sus habilidades de conocimiento tecnológico, de conocimiento comercial de sus públicos, de segmentación de sus contenidos, pero muy especialmente de generación de contenidos relevantes, que es algo en lo que los medios, a veces por falta de medios, han ido cayendo y han ido cediendo. Y han conseguido una uniformidad de contenidos que es fácilmente robotizable. La gran amenaza es si no hay contenido diferencial y el contenido es el mismo para todos y se puede obtener de fuentes automatizables, ese contenido no requiere informadores, requiere solamente chatbots.
Pues es muy interesante. Bueno, me sumo a todas las felicitaciones que le hacen en el chat. De hecho, Pedro Tasente dice, lo petas, Miguel. Yo os Sí, pido disculpas porque he ido viendo en el chat también que había problemas de sonido y yo lo siento porque no soy consciente de que esté teniendo ese problema y mi red no parece que esté dando no, problemas. y ahora en la respuesta se está viendo perfectamente. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir finalizando, pero tenemos varias preguntas que nos deja Miguel Ángel Souto, que le agradece su intervención. Mi buen Y amigo y felicita... compañero de facultad, además. Pues entonces, mejor aún. Felicita también a DIRCOM por el acuerdo de ética con los periodistas y los medios, y destacando pues, que tiene muchísimo mérito, ¿no? Entonces, las preguntas. La primera es, ¿deben exponerse los CEOs en las redes sociales? Y le digo ya la segunda, y si quiere ya así hace un cierre. La entrada de la analítica de datos es imparable y esto supondrá un nuevo reto para los DIRCOM. ¿La medición será aún más difícil? La medición debería ser más fácil porque vamos a tener muchos más datos y, como también se ha dicho, hay que saber dónde ponemos la diana. Lo que podemos tener es una avalancha de datos y podemos tener medido todo lo que queramos, pero como se ha dicho también antes, hay que estar atento a lo que queremos medir y aquello que de verdad es lo relevante es lo que hay que medir. En esta medida me uno a la pregunta anterior. ¿Deben comunicar los CEOs? Los CEOs hoy son un atributo de marca y una parte del equity de sus compañías. Es decir, el equity positivo o negativo de un CEO se traslada de manera automática al valor de compañía. Y ahí lo vemos en CEOs muy emblemáticos, como puede ser el caso de Pablo Isla o el caso de Juan Roche en Mercadona o el caso de Álvarez Payet en Telefónica. CEOs absolutamente vinculados con sus marcas, o Ana Botín en el caso del Santander, trasladan equity positivo. Del mismo modo, los problemas de un CEO que toma una posición beligerante y sale trasquilado a veces, pues también se puede trasladar a la compañía. Mi recomendación que diría es, si el CEO tiene un discurso propio, debería separarlo del de la compañía, porque puede ser una marca personal y puede tener un posicionamiento en muchos temas. En la medida en que el CEO sume a la compañía, su participación en redes puede estar bien, pero yo creo que es una participación que tiene que entenderse y gestionarse siempre con unos criterios estratégicos, porque las redes sociales viven mucho del calentón, viven mucho de la opinión en caliente, de muchos temas que son de pura actualidad. Hay que, antes de publicar cualquier cosa, un tuit, un perfil abierto y decir lo que uno quiere decir, hay que hacerse la pregunta, ¿esto que estoy diciendo hoy me aguantaría dentro de 3 meses y dentro de 3 años? Entonces, a lo mejor vale la pena. Si no es así, si tengo la sensación de que pasado mañana a lo mejor lo que he dicho puede cambiar, da igual si eres el CEO o el director de comunicación, no lo publiques. Pues yo creo que con el privilegio que me han dado de poder moderar esta jornada tan interesante, le lanzo ya la última pregunta, porque hablaba de que los DIRCOM han interiorizado la escucha social, pero bueno, también ha hablado del fenómeno de las fake news y cómo cree que ha interferido como un factor de empoderamiento social en las estrategias de comunicación, o cómo debemos combatir los profesionales de comunicación pues las fake news. En primer lugar, cooperando con los medios, digamos, los medios tradicionales. Y tradicionales para mí no quiere decir ni antiguos, ni offline, ni la prensa en papel solamente. Para mí quiere decir trabajando con los medios que cumplen las reglas del periodismo. Contrastan la información, citan las fuentes, dan oportunidad de réplica. Esa manera de hacer periodismo es la manera que hemos intentado reflejar y reconocer como una manera ética de mantener una relación entre periodistas y comunicadores. El que quiera leerse en nuestra web ese código de buenas prácticas o esa guía ética, claramente va a encontrar ahí cosas que parecen muy obvias. Y una de ellas es esta. La lucha contra las fake news encuentra en los medios tradicionales su mayor aliado o su mayor altavoz. En la medida en que renuncien al contraste de las fuentes y a la verificación y a citar de dónde vienen esas informaciones, están contribuyendo a ese fenómeno. En la medida en que nosotros como comunicadores
caigamos en la tentación de darle difusión a cosas que tampoco podemos saber de dónde vienen, estamos contribuyendo al problema. Y desde luego, aquellos que usemos la desinformación, que también es una técnica que se puede usar en comunicación, y no digo que sea buena, pero que se usa, aquellos que usemos esa desinformación tenemos que entender que estamos creando una tinta de calamar en torno al agua de esta pecera, que al final lo que va a hacer es que no lo veamos muy claro dentro de esa pecera nada. Y al final lo que vamos a estar es rodeados de una niebla muy espesa en la cual no distingamos qué es verdad y qué es mentira. Y eso tiene a la larga varias conclusiones. Una, la gente no acaba creyéndose nada. Cuando no sabes que te puedes creer, lo que haces es levantar la ceja, convertirte en un escéptico y no creer nada, poner en duda todo. Y lo segundo, si hemos quitado la legitimidad de ser confiables a los medios y a las empresas que comunican, nos quedan pocas cosas ya en las que la sociedad pueda confiar, porque en sus políticos ya estamos viendo que confía cada vez menos, precisamente porque están recurriendo demasiadas veces a estas técnicas. La conclusión es, una sociedad se empobrece democráticamente si tiene una prensa peor y si tiene unos directivos de comunicación peores. Y ahí la base es que tenemos que hacer mejor el trabajo que siempre hemos tenido que hacer bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una reflexión final estupenda para cerrar y nos encantaría estar más tiempo, pero bueno, la jornada está planteada con estos tiempos. Agradecemos nuevamente a los organizadores de esta jornada, pues que ha sido tan enriquecedora y reveladora en estos tiempos que vivimos, como el que han sido DIRCON, el Clúster de la Comunicación de Galicia y el Círculo de Empresarios de Galicia. Os emplazamos a una nueva jornada de Porvir y sobre todo gracias a los ponentes que, bueno, pues que nos han dado pues, muchos tips que nos llevaremos tanto por la parte de empresa como para los profesionales de comunicación a nuestro día a día. Gracias a Pedro Tasende, a Luisa Rodríguez Arca, a Gabriela González y por supuesto al presidente de DIRCON España, que ha sido todo un placer y un honor escuchar, Miguel López Quesada. Os emplazamos para la siguiente edición y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Y gracias a los anteriores, ha sido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.